Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Junk Media. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a dar una pequeña introducción al mundo de Selenium WebDriver. En realidad, Selenium en sí mismo. Y vamos a ver básicamente una pequeña introducción teórica a lo que es Selenium o Selenium. Y vamos a tratar de dar las bases para que cualquier persona ajena al mundo de la automatización comprenda qué es esta herramienta, para qué nos funciona, que básicamente un pequeño overview, una pequeña introducción a la misma. Entonces comencemos con el mismo. Por acá dice que Selenium es un proyecto que alberga un catálogo de herramientas y librerías que permiten y sustentan la automatización de sus navegadores, o más bien de navegadores web. Como le dice por acá, básicamente Selenium no es solamente una tool, sino que es un conjunto de herramientas y librerías que nos permiten trabajar con diferentes navegadores web y poder realizar diferentes acciones con él. Una vez dicho esto, pasamos a la siguiente etapa, en la cual dice por acá que, empezamos con sus herramientas, las herramientas de Selenium, y por acá dice que Selenium controla los navegadores web. Claramente es totalmente cierto y vamos a ver por qué. Selenium significa muchas cosas, pero en su núcleo es un conjunto de herramientas que utiliza las mejores técnicas disponibles para controlar remotamente las instancias de los navegadores y emular las interacciones del usuario con el navegador. Creo que por aquí andan las dos palabras clave de lo que es Selenium. Eh, Utiliza las mejores técnicas para controlar remotamente las instancias de los navegadores y también emular las interacciones del usuario con el navegador. Por ende, permite a los usuarios simular interacciones básicas que cualquier usuario final iría a realizar. Por ejemplo, insertar texto en algún campo, en algún login text, por ejemplo, que necesitemos ingresar el usuario o contraseña. También podemos seleccionar valores de menús desplegables, de algún dropdown por ahí. Y también claramente podemos seleccionar casillas de verificación, haciendo clics en los enlaces de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un mundo de cosas que podemos hacer siempre y cuando estén en un browser. Selenium trabaja con los browsers, así que si necesitamos en un futuro trabajar con una aplicación mobile, alguna aplicación de desktop que no incluya web development en sí, en realidad ninguna interacción con web, ahí es donde no entra Selenium. Pero mientras sean cosas que haga un browser, creo que Selenium cubre la mayoría de cosas. Y si no lo cubre Selenium en sí, lo cubren algunas librerías o código externo que podemos instalar en el mismo y poder hacer lo que queramos. Como dice por acá, también provee muchos otros controles, tales como el movimiento del mouse, la ejecución arbitraria del JavaScript. Por ahí tenemos la librería de JS Executor, por ejemplo, y tenemos algunas y más bien muchas más disponibles para utilizar. Dice por acá que a pesar de que es usado principalmente para pruebas de front-end de sitios web, Selenium es en esencia una librería de agente de usuario para el navegador. Las interfaces son ubicuas a su aplicación, lo que fomenta la composición con otras librerías para adaptarse a su propósito. Genial. Bueno saberlo y interesante de leerlo. Seguimos con el siguiente punto, una interfaz para gobernar a todos. Por acá dice que uno de los principales, o más bien principios fundamentales del proyecto es permitir una interfaz común para todas las tecnologías de los principales navegadores. Como sabemos, los navegadores son aplicaciones increíblemente complejas y llevan demasiada ingeniería. Claramente todas trabajan por dentro diferente, pero que usualmente se ven iguales al hacerlo. Al momento de tener el frontend, todo parece que funciona igual entre ellos, ¿no? Dice por acá que aunque el texto se presente con las mismas fuentes, las imágenes se muestren en el mismo lugar y los enlaces te lleven al mismo destino, lo que sucede por debajo es tan diferente como la noche y el día. Claramente eso es totalmente cierto. Selenium abstrae estas diferencias ocultando sus detalles y complejidades a la persona que escribe el código. Básicamente lo que nos permite Selenium es escribir una línea de código y que él lo hagan los diferentes browsers. Hablemos de Opera, hablemos de Chrome, hablemos de Mozilla Firefox, de Opera, lo que necesitemos. Safari, Selenium, usted nada más escribe quiero escribir el texto en el checkbox número 1 y él lo va a hacer en los diferentes web browsers. Por acá dice que en la sección de herramientas y soporte,
Dice que el diseño minimalista de Selenium le da versatilidad para que pueda incluir como un componente, se puede incluir como un componente en otras aplicaciones. Por acá dice que es la infraestructura proporcionada debajo del catálogo de Selenium te da las herramientas para que puedas ensamblar tu grid de navegadores, de modo que tus pruebas se puedan ejecutar en diferentes navegadores a través de diferentes sistemas operativos y plataformas. Selenium Grid es un componente de la familia, o más bien de Selenium en sí, el cual nos permite conectar diferentes computadoras, y cuando las tengamos conectadas podríamos, si queremos, ejecutar pruebas en diferentes navegadores y por ende en diferentes sistemas operativos, si esas computadoras tienen diferentes sistemas operativos entre ellas. Entonces es una opción interesante que tenemos por ahí. Creo que hablando de herramientas de soporte, también es importante decir que tiene una excelente comunidad y ellos pasan dándole soporte a esta herramienta continuamente, y podemos encontrar mucha documentación en muchas páginas web. ¿Quién utiliza Selenium? Básicamente nosotros, los Automation Engineers, para realizar pruebas basadas en navegador. A medida que la web se vuelve más complicada, se agregan nuevas tecnologías a los sitios web, y la idea de este proyecto es mantenerse al día con ellos, siempre y cuando sea posible. Este proyecto de Selenium es un proyecto de código abierto, entonces el apoyo que se recibe se sustenta a través de la donación generosa de muchos voluntarios. Creo que por ahí hay algunas compañías, luego lo podemos buscar, pero por ahí estaba BrowserStack, por ahí vi Micro Focus y algunas otras compañías que sostienen Selenium y el trabajo arduo que se realiza con ella. Por acá tenemos sobre automatización de pruebas. Por acá dice que primero que todo es preguntarnos si realmente necesitamos o no usar el navegador. Posteriormente pensar si realmente o no necesitamos pruebas automatizadas. Y posteriormente pensar en una estrategia para poder implementar esta automatización. Porque como sabemos, automatizar puede llegar a ser un poco costoso. Entonces necesitamos validar o pensar si realmente necesitamos implementarlo en el proyecto. Y bueno, una vez ya decidido estas variables y haber definido que necesitamos automatizar con Selenium, podríamos centrarnos en estos tres pasos: preparar los datos, realizar un conjunto discreto de acciones y evaluar los resultados. Por acá dice que queremos mantener estos pasos tan cortos como sea posible. 1 o 2 operaciones deberían ser suficientes la mayoría del tiempo. Por acá dice que la automatización del navegador tiene la reputación de ser frágil, pero en realidad esto se debe a que los usuarios suelen exigirle demasiado. En capítulos posteriores volveremos a las técnicas que pueden utilizar para mitigar problemas aparentemente intermitentes en las pruebas, y también podremos ver cómo superar esas condiciones adversas. Por acá nos dice que manteniendo tus pruebas cortas y usando el navegador web solo cuando no tiene absolutamente ninguna otra alternativa, puedes tener muchas pruebas con fragilidades muy mínimas. Básicamente aquí nos dice que tenemos que elegir sabiamente cómo distribuir las pruebas, cuáles vamos a hacer, cuáles no, y posteriormente diseñarlas de la mejor manera usando patrones de diseño de pruebas, como por ejemplo Page Object Model, entre otras. Por acá tenemos los diferentes tipos de pruebas que podemos ejecutar con Selenium WebDriver. Por ejemplo, pruebas de aceptación, que básicamente son pruebas que se realizan para determinar si una funcionalidad o un sistema cumple con las expectativas y requerimientos del cliente. Este tipo de prueba generalmente implica la cooperación o retroalimentación del cliente, siendo una actividad de validación que responde a la pregunta: ¿estamos construyendo el producto correcto? Por acá las aplicaciones web se pueden hacer, o más bien la automatización de pruebas se puede hacer directamente con Selenium, simulando el comportamiento esperado del usuario. Esta emulación de pasos se puede realizar usando los diferentes componentes de Selenium. También tenemos pruebas funcionales.
el cual es un tipo de pruebas que se realiza para determinar si una funcionalidad o sistema funciona correctamente y sin problemas. Se comprueba, se comprueba el sistema en diferentes niveles para garantizar que todos los escenarios estén cubiertos y que el sistema hace lo que se supone que debe hacer. Es una actividad de verificación que responde a la pregunta: ¿estamos construyendo el producto correctamente? Por acá hay una nota interesante, vamos a ver si la vi en inglés, pero no sé si en español la anotaron. Pero básicamente que las pruebas de aceptación es un subtipo de las pruebas funcionales. Están claramente ligadas. Posteriormente nos dice por acá que podemos realizar pruebas de rendimiento. Por ejemplo, los subtipos, pruebas de carga, que la prueba de carga se realiza para verificar que también la aplicación funciona bajo diferentes cargas definidas. Generalmente un número particular de usuarios conectados a la vez para ver cómo se comporta la aplicación bajo esa carga. Y tenemos las pruebas de estrés también, que es para ver cómo funciona o se comporta una aplicación al tener una carga superior a lo esperado, para ver si el sistema logra hacerlo de manera correcta o comportarse de la manera correcta por lo menos. Entonces también dice que podemos realizar estos dos tipos de prueba, o más bien este tipo de prueba con Selenium WebDriver. Podemos realizar pruebas de regresión. Esta prueba generalmente se realiza después de un cambio, corrección o adición de funcionalidad. Creo que es una de las funciones principales de Selenium. Es una de las ventajas que nos ofrece las pruebas de regresión. Y bueno, posteriormente podemos hablar de desarrollo guiado por pruebas TDD, desarrollo guiado por comportamiento, que son dos mundos completamente muy interesantes, pero que no vamos a abarcar en este video porque si no nos extendemos demasiado. Así que bueno, de momento solo me gustaría decir que esta documentación son mantenidos 100% por voluntarios, pero no quiere decir que Selenium en sí no verifique la documentación, y de hecho podemos hacérselo saber por medio de un issue en el repositorio de GitHub, por lo cual es una documentación confiable. Creo que lo que hemos visto hasta el momento es súper viable y súper confiable. Así que de momento sería el video del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Goodbye.